Las películas de Haneke no son para todo el mundo. Menuda obviedad, ¿no? Sé que lo que estoy diciendo puede sonar un poco elitista, pero no es mi intención hacerlo ver de ese modo. Cuando ves una película de este señor, la norma general es que termines confundido y hasta enojado por sentir que en realidad no te está contando nada con lo que presenta. Pero justamente eso es lo que hace tan único este director, que lo que cuenta no es tan obvio o evidente. No es que Haneke no cuente nada o que su mensaje se pierda en la ambigüedad, es solo que simplemente no estamos acostumbrados a sus formas. Las películas de Haneke no son algo que le recomendaría a cualquier persona. Tienes que verlas tú mismo y decidir si continuarlas o dejarlas ahí. Si las dejas, absolutamente nadie te mirará mal, pero si te quedas, si te tomas la gran molestia de querer descifrar a este director, entenderás por qué Michael Haneke es tan único. Llevo mucho tiempo intentando descifrar el cine de Haneke, sus formas y sus intenciones. Mi primer acercamiento a él fue La pianista, una película jodidísima de entender a la primera, y de ahí en adelante solo fui viendo más y más de este director. Hay películas que me gustan menos que otras, no se los voy a negar, pero si algo he notado en todas sus obras es que siempre hay una constante. Películas lentas, personajes fríos, planos fijos y un pausado, silencioso y sutil cuidado por sus escenas más importantes. Como si el director de verdad quisiera que sintiéramos a sus personajes como personas. Puede parecer que todas estas escenas largas o que enfocan cosas poco relevantes no nos dicen nada, pero no te confundas, porque si su enfoque es tan minucioso, significa que tienen algo para decir. Sé que vinieron por caché, no soy estúpido, pero si hablo tanto de Haneke y de sus formas es porque quiero acercar más a las personas a este tipo de cine, que los que sientan interés por el autor tengan las herramientas para entender sus películas y así haya más conversación en el medio, que se amplíe más la habitación sin la necesidad de conocimientos particulares, sino que en cambio sean esos conocimientos los que las personas sientan ganas de aprender. Je vais te redire que je n'étais pas du tout au courant pour les cassettes. Et alors, c'est tout? Je t'ai demandé de venir parce que je voulais que tu sois présent. Y también sé que no vinieron expresamente por la película, sino para resolver la duda más grande de la misma. ¿Quién enviaba las cintas? Puede parecer que desvelar este misterio va a hacer que todo tenga más sentido, pero no es así. Entender caché y resolver esta duda son dos cosas que poco tienen que ver una con la otra. La pregunta de quién enviaba las cintas es lo menos importante de todo lo que rodea la obra. Actúa como un señuelo para desviar al espectador. Hay un conflicto, y genuinamente sabemos que algo sucede con Majid, George y su familia, pero en cuanto aparece un dibujo, en cuanto aparece una nueva cinta en la puerta, automáticamente olvidamos todo eso para resolver la duda. Porque somos curiosos, porque creemos que al desvelar el misterio automáticamente descubriremos un conflicto que ya de por sí nos está mostrando la película. Caché se traduce al español como culto, y esto no es una coincidencia. Desde el mismo título, la película nos hace saber que todo el aro de misterio que envuelve a la historia es solo una astuta fachada para ocultar su conflicto, para esconder su verdadera intención. Michael Haneke te está diciendo que si lo único importante para ti es saber quién manda las cintas, entonces no le estás prestando atención a la película. Pero tampoco quedarán satisfechos con esa respuesta, así que tengo que esforzarme un poco más. Quiero que miren esta escena. Oh! Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Esto es lo que la mayoría conoce como romper la cuarta pared. Es un recurso interesante, y cuando lo usan habitualmente en una obra, el mayor problema que puede surgir es usarlo como un fin y no como un medio. Hacer consciente a tu obra de que es una ficción solo para hacer un chiste o para generar una momentánea sorpresa en el espectador. La cuarta pared en Deadpool funciona de esta manera, y está bien, es entretenido ver cómo Deadpool interactúa con nosotros y hace chistes sobre Disney, pero si le quitas la cuarta
cuarta pared a la película no va a cambiar absolutamente nada de la misma. Y tampoco voy a exigirle que lo haga, porque esto es cine de superhéroes. Monogatari es un ejemplo perfecto de cómo se puede usar la cuarta pared como un recurso hábil, utilizando el metacomentario sobre los tropos de un anime como una forma de construir a sus personajes. Pero tampoco voy a hablar de anime en un análisis de Haneke. Quiero atraer al público, no hacerlo correr, así que pongamos un ejemplo más adecuado. Funny Games es otra película de Michael Haneke. Va de una familia que sale de vacaciones a una casa alejada y más temprano que tarde se encuentran con dos psicópatas que los torturan hasta matarlos. Durante toda la película, la misma juega con nosotros y con la idea de que esta familia realmente se puede salvar, de que así sea solo uno de ellos, alguien sobrevivirá a toda esta masacre. Pero la dura realidad es que no. Para ellos, todo lo que está sucediendo es la peor experiencia que ha pasado en sus vidas, pero para estos dos tipos es solo viernes. Lo realmente interesante de Funny Games es cómo rompe la cuarta pared utilizando nuestra condición como espectadores para hacernos partícipes de estos actos sumamente violentos. Este tipo sabe que lo estamos mirando, sabe que debe mantenernos entretenidos, a la expectativa, y la forma que usará para hacerlo será haciéndonos partícipes de un juego macabro en donde están involucradas personas inocentes. Funny Games es una contundente crítica a la violencia y cómo nosotros estamos tan acostumbrados a la misma, el cómo constantemente buscamos y deseamos la violencia cuando se supone que esto debería ser algo indeseable e incómodo. La cuarta pared en la película no es solo un mero adorno que se use para sorprender, sino que funciona como un medio para criticarnos a nosotros. ¿Quieres ver cómo el niño muere? Pues no. La película castigará tu morbo y mientras en la otra habitación escuchas el forcejeo, los gritos y el disparo, lo único que tú verás en escena será este tipo preparándose un sándwich. Catch es otra película en donde Michael Haneke rompe la cuarta pared. Es mucho más sutil que en cualquier otra obra... esperen, ¿sigue sin sonar música? Tranquilos, yo arreglo eso. Catch es otra película en donde Michael Haneke rompe la cuarta pared. Es mucho más sutil que en cualquier otra obra que lo haga, sí, pero está ahí. No quiero atosigarlos con tantas explicaciones, así que vamos al grano. La persona que manda las cintas es el estudio de grabación de la película, actuando como un ente invisible para los personajes, pero con un gran peso para el desarrollo de la historia. He visto personas que piensan que esto es una mera teoría, y de buenas a primeras puede parecer absurdo, pero si analizas la película de una manera más pausada, te darás cuenta como todas las pistas están ahí. ¿No has notado algo extraño en los planos de la película? No son planos que acompañen o refuercen lo que hacen sus personajes, sino que parecen algo más, como si una tercera persona estuviera observándolos a ellos. Miren esta escena. La cámara sigue a sus personajes, George y su esposa entran al auto y la cámara se queda ahí, afuera, observándolos. Cualquier otra película situaría una cámara dentro del auto para reforzar la conversación, pero Michael Haneke opta por dejar la cámara excluida y hacerlo parecer como si alguien más estuviera escuchando desde afuera. He visto un video en donde dicen que esto se hace para hacernos partícipes en la película, pero a mí no me cuadra del todo. Efectivamente, parece como si hubiera alguien más ahí, pero no parece como si ese alguien fuéramos nosotros. Quiero que miren esta otra escena. Tocan el timbre insistentemente, George baja para revisar quién es y ante la negativa del supuesto alguien que yace fuera de la casa, George abre la puerta. Efectivamente, no hay nadie ahí. Pero quiero que noten cómo mientras George abre la puerta y sale, la cámara que antes lo acompañaba ahora se queda en la entrada, atrás de él, observándolo nuevamente. Lo realmente interesante pasa cuando George vuelve a entrar a la casa, pero ahora algo le impide cerrar la puerta, algo que hace un momento no estaba ahí. Una nueva cinta. La tercera persona invisible, el estudio de grabación se sitúa atrás de George y pone la cinta en la puerta para que cuando la cierre, él la note. Sé que muchos vendrán a preguntar con qué fin se hace todo esto y yo volveré a responder con lo de antes maldiciendo mi existencia. El quien manda las cintas es lo menos importante de la película porque la cinta en sí misma es solo un medio que se usa como un detonante, como una forma de sacar a la luz un conflicto mayor. El quien manda las cintas no es tan importante como lo que se desarrolla después de que aparecen. Responder a la pregunta no va a ser que resuelvas nada porque la película no busca
generar un misterio con esta pregunta. Busca distraerte de lo que en realidad está sucediendo. Puede que la cuarta pared en Caché no sea tan astuta como en Funny Games, pero aún con esto se sigue usando como un recurso muy hábil que desencadena un conflicto mayor. La cuarta pared en Caché se usa como un medio y no como un fin. Caché es una película que te habla de la culpa y la indiferencia. No, esto es muy ambiguo. Caché es una película que te habla de la culpa y cómo llegamos a ser indiferentes ante esa culpa. Como aún sabiendo que hemos hecho algo realmente cruel, solo lo ignoramos y continuamos con nuestras vidas, sin reparar nuestros errores, sin detenernos a reflexionar. Puede parecer que la perspectiva más obvia sea la de George y Majid, con George siendo el culpable de todos los problemas que acarrea Majid en su vida adulta y con Majid siendo otra vez la víctima de un acto del cual no es culpable, semejante a como sucedió en su infancia. Pero no te confundas, porque aunque este tema es expuesto desde esta perspectiva, no es la única que acompaña la película. Esto es lo que hace a Caché una obra tan buena, el cómo explora la culpa y la indiferencia ante esa culpa como un tema de diferentes escalas. Puedes verlo como un conflicto más individual y cuestionar tanto la moral como los actos de sus personajes. Puedes verlo como un conflicto de clases sociales y notar una clara crítica a la burguesía y su impunidad ante los actos que cometen sobre las clases más bajas. Puedes verlo como un conflicto histórico en donde se busca criticar la indiferencia de un país ante las heridas causadas por un problema del que son responsables, pero no condolientes. Todas estas perspectivas son igual de válidas porque todas tratan el mismo tema, todas buscan explorar la culpa y cómo preferimos no hacer nada con ella solo porque no nos importa, porque lo vemos como algo que eventualmente dejará de aparecer. Pero no es así, porque la culpa siempre estará ahí, viéndonos y recordándonos todas las cosas crueles que hemos hecho, recordándonos todas las cosas de las que no nos hacemos responsables. Pero supongo que seguirán sin entender una mierda, así que vamos por partes. George y Majid son los personajes más importantes de la película y es interesante resaltar la distinción que hace la misma entre estos dos personajes porque es esta distinción la que potencia el mensaje de la obra. George es un burgués acomodado que vive con su esposa y su hijo, que tiene una casa propia y un trabajo que le brinda cierta fama y dinero, además de que George es francés, mientras que con Majid todo es notablemente distinto. Vemos a una persona desarreglada que vive con su hijo en un pequeño apartamento arrendado y del cual se nos hace entender que es alguien de la baja, además de que Majid es argelino. Espero que con esto empiecen a notar algo. Cuando George sospecha sobre quién puede estar mandando las cintas, opta por esconderle el secreto a su esposa, no porque no quiera preocuparla como hace entender en un punto, sino porque hay algo más. La película nos hace notar algo más. Tal parece que George oculta un secreto del cual no quiere que se entere nadie y cuando sospecha que es Majid el que manda las cintas, decide solucionar el problema a escondidas, sin que nadie lo sepa. Aquí es donde entran dos escenas de gran peso para el conflicto, porque aunque no lo parezcan, denotan una fuerte intención comunicativa. George entra al apartamento de Majid con acusaciones fundamentadas en sospechas. Majid se sorprende por la inesperada visita de George y confundido le dice que no entienda a lo que se refiere. George le muestra el dibujo que venía con la cinta y rápidamente Majid entiende que después de tantos años, a lo único que ha venido George es a culparlo nuevamente de algo que él no ha hecho. Majid actúa con decencia y pulcritud, en cambio George actúa a la defensiva, con agresividad y amenazas. Es claro que Majid no ha enviado las cintas y es claro que no tiene nada que ver con el asunto. Fallamos al sospechar de Majid en ese momento y a posteriori porque, como dije antes, nos empeñamos en buscar un misterio donde no lo hay. Esta escena es realmente dura porque al final lo que estamos viendo es a una figura de poder, a una persona rica y con recursos, intimidar a una persona de clase baja, inocente. George está intentando silenciar a Majid.
En la siguiente escena vemos como George, creyendo haber solucionado el problema, disfruta con su esposa la victoria de su hijo, solo para después encontrarnos con una nueva cinta la cual revela su visita al apartamento de Majid, visita que le había ocultado a su esposa. Nos enteramos muy vagamente del secreto que trataba de ocultar, en donde se nos hace entender que de niño George inventó una serie de mentiras que hicieron desistir a sus padres de adoptar a Majid, lo cual hizo que este último volviera al orfanato. Nuevamente, esto no es lo más importante. Descubrir este secreto no va a hacer que resuelvas nada porque no es el foco de la película. El problema no son las mentiras que George inventó en su infancia. Un niño no dimensiona, no es consciente sobre lo que está bien o mal. Pero un adulto sí. Lo realmente notable en estas dos escenas es como George, aun siendo un adulto, vuelve a hacerle a Majid lo que le hizo de niños. Intimidarlo, silenciarlo, acusarlo falsamente. El mismo Majid lo dice en la escena anterior, le dice que no ha cambiado nada. Y ese es el problema. George no ha cambiado. En la cinta se ve como después de que George se va, Majid se quiebra. No aguanta volver a vivir una situación como la que vivió en su infancia, porque como nos hace entender la película, casi al final, el que no lo adoptaran genuinamente dañó su vida. Fue un evento que le costó superar y con el que tuvo que vivir hasta esos días. Pero a George nada de esto le importa. No le interesa pensar sobre cómo le arruinó la vida a una persona. No le importa reflexionar sobre lo realmente afectado que quedó Majid después de su visita. No le interesa reparar o siquiera disculparse por el daño que hizo y que está haciendo. Solo quiere negarlo. Fingir que no sucedió. Ocultarlo. La escena de la muerte de Majid es realmente impactante, sí, pero yo la veo más como un momento muy amargo que nos muestra la peor cara de George. Cómo se queda ahí mirando, sin hacer nada, prefiriendo ir a ver una película para crear una coartada en vez de llamar a una ambulancia, contándole todo a su esposa como si él fuera la víctima en todo esto, mientras está ahí, a oscuras entre las sombras, oculto. Hablar de Majid es lo que realmente resulta amargo, porque este hombre en verdad aprendió a vivir con todo lo que le hizo George en su infancia. Puede que no lo haya superado, pero eso no le impidió ser una persona más sabia, más educada, más madura y comprensible. Su muerte solo nos muestra que también era humano, que pese a ser la persona que fue, también era alguien frágil. Tal vez una disculpa o un poco de comprensión hubieran evitado su muerte. Pero, nuevamente, a George no le importa nada de esto. Dicho en sus propias palabras, nadie perturbará mi conciencia con la miserable vida de tu padre. La última clave para entender esta película nos la da la escena del hijo de Majid confrontando a George. Es un momento casi reminiscente a la escena en donde George acusa a Majid porque nuevamente pasa lo mismo. Una persona educada y pulcra frente a alguien agresivo y amenazante, casi como si el hijo de Majid se enfrentara a un animal arrinconado. Nuevamente volvemos a ver cómo George intenta desentenderse de todo el asunto y aquí esto cobra mucho más peso porque aun con la muerte de Majid, George sigue sin asumir siquiera una parte de la culpa. Sigue sin sentir algún tipo de empatía hacia Majid o su hijo y en lugar de eso prefiere huir del problema cobardemente. Cualquiera podría pensar que en algún momento el hijo de Majid le va a hacer algo a George en un acto de venganza, pero él mismo lo dice. Vous avez privé mon père de la possibilité de recevoir une bonne éducation. À l'orphelinat, on apprend la haine, mais pas vraiment la politesse. Et pourtant, mon père m'a bien éduqué. Je vais pas oublier ça à cause de vous. Una persona de menos recursos, menos oportunidades y mucho más joven que George muestra más decencia y educación que él, alguien que ya debería tener presentes estos valores. El último momento en el que vemos a George es cuando se toma 2 pastillas y luego se va a dormir. Y ya lo ha dicho Haneke. Cada quien decide qué pastilla tomar, pero al final casi todos estamos haciendo lo mismo. Ignorar la mala conciencia que sentimos por el resto del mundo.
Espero que se note el subtexto que hay en todo esto, el cómo la relación de George y Majid también se puede entender como una alegoría a todo el conflicto bélico sobre la descolonización de Argelia con Francia, la cual concluyó en 1962 siendo una de las más violentas y sangrientas de la historia. Tal vez por eso existe un énfasis tan minucioso en ciertas escenas, como cuando hay una discusión muy incómoda entre George, un francés con ascendencia nativa, y este tipo, un francés con evidentes orígenes africanos derivados de las antiguas colonias francesas que existieron por toda África. O cuando George y su esposa están hablando mientras que de fondo se puede notar un televisor emitiendo algo relacionado a ese conflicto. Es casi imposible no relacionarlo porque de la misma forma es casi imposible no notar estos momentos. Caché también se puede entender como una incómoda pero necesaria exposición de Francia, de su indiferencia ante un acto realmente cruel de su pasado del cual no buscan responsabilizarse o siquiera disculparse, y en lugar de eso optan por la indiferencia y la evasión en un hipócrita intento de ganar una guerra moral que solo los deja más manchados de lo que ya están. Pero no quiero que esto se haga más largo de lo que tengo planeado, así que concluyamos. Mierda, esto se hizo más largo de lo que tenía planeado. Tendré que cortar aquí. Caché es God, pero no se la voy a recomendar a nadie.